Un homenaje a los sobrevivientes. El secuestro fue lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Dana. Nombre, Dana. Fue secuestrada a los 17 años. Duró aproximadamente 35 días secuestrada. Lugar donde reside, Cuapa. Familia, padres y hermano. Cuando tenía 17 años, me secuestraron. Me tuvieron encerrada casi por 35 días. Esa experiencia cambió mi vida. Desde chica me ha gustado mucho conocer gente. Era muy sociable. Desde primaria me involucré en todos los intercambios que pude. Recibí en mi casa a gente de todo el mundo. Y cuando me secuestraron, tenía hospedada a una amiga de Praga. Nos levantaron a ambas. Todo pasó en la mañana. Eran como las 6:30. Iba con Mía, la chica que se hospedaba en mi casa, en mi coche. Nos dirigíamos a casa de otro amigo. No pudimos llegar. Justo unas calles antes, en un semáforo, nos interceptaron. De ahí en adelante, todo fue una pesadilla. Eran 4 tipos cubiertos con pasamontañas. Se metieron al carro y nos aventaron al asiento de atrás. Se sentaron con nosotras, uno en cada lado, y otros 2 enfrente. En ese entonces, yo tenía un coche chiquitito. No sé cómo cupimos todos. Además, Mía, mi amiga, es altísima, mide casi 2 metros. Arrancaron el coche. Estaba nerviosa. Mis manos temblaban y no sabía lo que pasaba. Nos gritaban que viéramos hacia el piso y que no alzáramos la cabeza. La intimidación estaba muy dura. Nos envolvieron en cobijas y dijeron las temidas palabras: esto es un secuestro, mientras nos aventaban a la cajuela. A pesar de eso, me tranquilicé. Estaba de moda el secuestro express, así que pensé, bueno, ni modo. Tengo el carácter fuerte, eso me ayudó. Además, nunca me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Mía tampoco estaba asustada. Creo que no sabía a qué se enfrentaba. Para ella, era una experiencia de adrenalina, de ficción. No tenía idea del infierno en el que se podía convertir. La primera llamada que hice fue a mi papá. Le dije, estoy secuestrada, necesito tu ayuda. Él lo tomó con mucha calma. También. Somos de carácter fuerte en la familia. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que no me preocupara y que todo iba a salir bien. Después supe que, en ese momento, mi papá le habló a un empresario muy importante amigo suyo, quien le ayudó a buscar un negociador que llevara mi caso desde el día 1. Eso ayudó muchísimo. El negociador era un chavito de 28 años. Tenía experiencia en Londres y se dedicó de lleno al caso. Llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 3 de la mañana del día siguiente. Fue algo increíble lo que hizo por nosotros. Después de la llamada, nos llevaron a un cuarto de servicio donde nos aventaron. El trayecto lo sentí eterno. Estaba lleno de baches y me golpeaba cada rato con la puerta de la cajuela. No podía ver nada y poco a poco me sofocaba con las cobijas con las que estaba envuelta. El cuarto era de buen tamaño. Tenía un catre, una televisión y varias bocinas. Además, contaba con su propio baño. Igual estaba muy amplio. Cuando llegamos, la televisión y el radio estaban prendidos al mismo tiempo y a todo volumen. Así las dejaron durante casi todo el secuestro. Eso fue lo que más me jodió. El ruido me aturdía. No podía prestar atención a ninguna de las dos cosas. Me causaba confusión. Poco a poco fui agarrando la onda. Pero mientras tanto, estuvo muy rudo. Te jode el oído, la cabeza y los nervios. Es un juego psicológico inhumano. Total, nos dejaron en ese cuarto por horas. Yo me sentía muy cansada y mareada. Tal vez me desmayé y luego me quedé dormida. Fue el estrés y los nervios los que hicieron que tal vez se me bajara la presión. Cuando desperté, vi que Mía estaba comiendo. Le pregunté si estaba bien y ella me contestó muy tranquila: ¿todo bien? No te preocupes. En eso tocaron la puerta. Mía me dijo que debía taparme la cara con una almohada o con algo que no me dejara ver. Teníamos que agacharnos y no hacer ruido. Esas fueron las indicaciones que le dieron al llegar, mientras yo estaba dormida. Cuando entraron me dijeron: las vamos a separar. Tú, Dana, vete al baño, quítate la ropa y ponte esta pijama. Y tú, Mía, ven conmigo. Yo dije, ¿qué? Con una cara de espanto horrible. Me contestaron, sí, despídete de Mía. Ella se va y tú te quedas aquí. Y efectivamente, ese día la soltaron. Creo que pensaron que sería un show meterse con la embajada y demás. La aventaron por mi casa y la pobre estuvo perdida como 7 horas, hasta que mi familia la encontró. Porque los secuestradores les
hablaron a mis papás para avisarles que habían soltado a Mía cerca de nuestra casa. En cierto modo quedé aliviada cuando la soltaron, porque Mía es una chica muy guapa. Tenía miedo que le hicieran algo, que la violaran. Y al mismo tiempo estaba enojada porque Mía hubiera reaccionado así, tan a la ligera. Porque en México, si te secuestran, ya te chingaste. Y más como mujer. Aquí te violan, te pegan, te matan. Así que cuando se fue, quedé más tranquila. Al día siguiente fue el desmadre completo. Desde la madrugada empezaron a tocar la puerta muy fuerte. Entraron 4 o 5 personas, muy violentos. Cortaban cartucho al lado de mí para asustarme. Yo estaba sola, agachada y con las sábanas cubriendo mi cara. Me dijeron: esto se va a poner rudo, Dana. Por favor, dinos todo lo que te vayamos a preguntar y no hagas pendejadas. Siento mucho que estés aquí. Nosotros no íbamos por ti, íbamos por tu primo. Pero días antes se nos escapó. Y tú eras la opción B, así que ni modo, te chingaste. Siento que ellos no tenían mucha información sobre mi familia directa. Sí estaban al tanto de mi familia paterna. De hecho, me dijeron muchísimas cosas sobre mi abuela, que ni mi familia ni yo sabíamos. Siento que iban más por su lana. Ella tiene varias propiedades en el centro de la ciudad. Después me regresaron mi celular, el cual me habían quitado cuando me levantaron, y empezaron a revisar todas las fotos y los mensajes. Me preguntaban cosas como: ¿quién es este? ¿Por qué te manda mensajes? Ahí fui soltando la información sin relevancia acerca de mi familia y amigos. Bueno, me secuestraron un viernes. El sábado fue todo ese desmadre psicológico. El domingo y lunes no hubo movimiento realmente, pero el martes irrumpieron en el cuarto gritando: ¡ya valiste madre! Me envolvieron de nuevo en las sábanas y me metieron en la cajuela de una camioneta. Yo estaba muy sacada de onda, tenía miedo e incertidumbre. Para ese momento, las amenazas ya eran constantes. Me tenían intimidada y encajuelada. Fue horrible. Después de 2 horas de trayecto, llegamos a un cerro. Bueno, yo me imaginaba que eso era, porque sentí cómo subíamos y pasábamos por terrenos con muchos topes y grava, y me dieron el celular y una carta. Le vas a hablar a tu abuela y le vas a decir esto. Me acuerdo que le hablaba y le decía: abuela, estoy bien, te quiero, no te preocupes. Y en ese momento colgaban y empezaban a golpearme con las pistolas. No tienes que decir eso, lee lo que escribimos y ya. Fue hasta la 5ª llamada, cuando ya estaba totalmente mareada y con lágrimas en los ojos, que les hice caso y leí la carta tal cual estaba. Abuela, yo sé lo que tú tienes. La neta me tienen aquí por tu lana. Eres la única que puede ayudarme. Si tú no haces algo, me matan. O sea, le echaban mi culpa a mi abuela de todo lo que yo estaba pasando. Esa fue la última vez que tuve contacto con mi familia. Y todo lo que le dije fueron mentiras. La culpé por algo que no estaba en sus manos, cuando ella siempre fue la mujer más fuerte y trabajadora que conozco. Eso me rompió el corazón. Siempre sentí la necesidad de hacerle saber a mi familia que estaba bien. Las 2 primeras semanas de cautiverio, los secuestradores querían meterme mierda en la cabeza. Hablaban muy mal de mi familia. Me acuerdo que me dijeron: tu hermano A anda paseando con su novia S en la playa Loreto, y tu papá ahorita está en junta con el consejo. Les vale madre lo que te pase. Ellos siguen haciendo su vida como si nada. Eso nunca lo creí. En mi familia somos muéganos. Estábamos muy apegados unos con otros. Ellos me enseñaron que la familia es primero, y más mi abuela. Ella era lo máximo para mí. Era una persona grande. Yo la veía súper viejita. Por eso, cuando leí la carta pensé: no puedo hacer eso. No le puedo mentir así a mi abuela. Gracias a Dios, ella lo entendió todo. Solo repetía: te amo, te amo, te amo. Siempre tuve miedo de que me violaran. De ahí me llevaron a la casa de seguridad. El cuarto donde estaba tenía la tele prendida todo el tiempo. Me tenían bien alimentada. De desayunar me daban cereal o huevos, y los fines de semana, pizza. Incluso había un cuate que me preguntaba: ¿qué cereal te gusta? ¿Qué quieres de comer? Y yo lo que pedía, me daba. Fue él con quien tuve más interacción. Cuando llegaba el patrón,
El ambiente se ponía más tenso, su presencia imponía. Además, él, físicamente, se hacía notar. Era un güey muy alto, con unas manos gigantes. Se sentía pesado, pues. Él se sentaba a hablar conmigo y me preguntaba sobre mi familia, sobre asuntos personales. Nunca dije nada. Entre que de verdad no sabía la respuesta y que me hice la mensa. Nunca traicioné a mi familia. Siempre tuve muy claro quién era y los valores que me habían inculcado. No le iba a hacer chingaderas a mi familia. Por más que me golpearan y amenazaban, yo no hablaba. Me mantuve muy firme con eso. No sé de dónde saqué la fuerza en esos momentos. No sé de dónde salió esa Dana tan calmada y controlada. Porque era una situación muy fuerte. Podían haberme matado en ese momento y fin. Pero aguanté mucho. Claro, eso fue el principio. Después de 3 o 4 semanas, empecé a romperme. Me envenenaron tan cañón la cabeza que de verdad dudé de mi familia. Fueron bombardeando mi mente con ventejadas como: tu familia no te quiere, no vales nada para ellos, no quieren soltar el dinero porque quieren que te matemos. Escribí un blog entero despidiéndome de mis seres queridos, que nunca me regresaron. Eso me dio mucho coraje. Y a la tercera semana me hicieron escribir una carta para mis papás. Eso fue horrible, porque mi cabeza ya estaba muy contaminada. Así que 70% eran mis palabras y 30% eran cosas que ellos me fueron metiendo. Por ejemplo, el patrón me decía cosas como: ve diciéndoles a tus papás que ojalá el dinero que se quieren ahorrar ahorita para soltarte lo usen para tu funeral, porque no vas a salir viva. Y fue justo lo que yo escribí en esa carta que les enviaron. Ellos supieron cómo apropiarse de mi mente. Se metieron hasta el fondo de mi cabeza. Fue objetísimo. Todo eso me transformó. Cuando volteo al pasado y veo a esa Dana, no la reconozco. Solo puedo ver a una persona muy enojada con la vida. Veo a una Dana emputada con su manera de vivir, con las relaciones que tenía y las decisiones que tomaba. Estaba enojada y eso me carcomía por dentro. Y supongo que también fue muy cañón para mis papás leer lo que les había escrito esa Dana. Y además, les mandaron mi ropa toda ensangrentada y llena de lodo. Mal. Durante todo el cautiverio estuve sola en el cuarto. Los cuidadores entraban a darme de comer y se iban. No me explicaron más. No me pusieron más reglas. O sea, siempre había 2 personas cuidando afuera de donde yo estaba, pero nunca interactuaban conmigo. Recuerdo que me bajó la regla cuando estaba ahí encerrada, y ni modo. Tuve que pedir toallas, jabón, etc. No me pusieron ningún pero. Me llevaron las toallas, jabón y shampoo, pero casi no los usé. Solo me bañé 2 veces en todo ese tiempo. Me daba pavor bañarme. Aunque tenía el cuarto para mí sola y el baño tenía seguro, me daba pánico. Siempre tuve miedo de que me violaran. Cuando el patrón hablaba conmigo, se acercaba demasiado. La pijama que tenía puesta estaba muy ligera y me sentía casi desnuda. Además, él me tocaba mucho. De repente, me agarraba la pierna, me rozaba el hombro o me acariciaba la cara y poco a poco iba bajando hacia el pecho. Por eso tengo sus manos muy grabadas. Es algo que no he podido olvidar. Me daba mucho asco. Él lo hacía dizque para hacerse el bonachón. Como si fuera mi papá, me decía: no te preocupes, hijita, todo va a salir bien. Si ellos no pagan, yo te voy a sacar de aquí. Mientras me tocaba y se frotaba contra mí. Eso me daba más miedo todavía. En una ocasión algo pasó entre ellos. Escuché cómo se estaban peleando y de repente se fue la luz. Tengo muy marcado el nombre de Osvaldo. Lo repetían varias veces. No mames, Osvaldo, te pasas de verga, Osvaldo. Después supe que hubo un güey que quiso jugarles chueco y les habló a mis papás para decir que él sabía dónde me tenían secuestrada, que le dieran el dinero a él y me soltaba. No sé si fue el tal Osvaldo, a lo mejor sí. De un día para otro mi alimentación cambió. Me daban de comer solo una vez al día y cosas mínimas, casi siempre una torta de huevo. Así que pensé, bueno,
Aquí solo hay dos opciones. O esto ya se va a acabar y me van a soltar, o va a valer madre y me van a matar. Pensaba que me iban a dejar morir de hambre ahí sola. Mientras, mi familia desde afuera trataba de comunicarse conmigo. Me acuerdo que el empresario que nos ayudó a conseguir al negociador hizo unos comerciales para mí. Eso estuvo increíble porque en ese tiempo yo quería estudiar diseño de modas. Era la época en donde mis amigos y yo nos la vivíamos dando vueltas en Plaza Loreto y tenía un perro llamado Bobby. Entonces, en el radio que tenían prendido los secuestradores, escuchaba repetitivamente un comercial que me llamaba mucho la atención. El diseñador Bobby va a abrirles su escuela de diseño de modas en Plaza Loreto. Y pensé, quiero. Cuando salga de aquí, quiero inscribirme a esa escuela. Así pasaron varios. Todos tenían pequeños guiños sobre mi vida en el exterior y lo que más amaba. Esos comerciales le dieron luz a mi vida. Me dieron motivos para aguantar un día más, a no darme por vencida. También, en ese tiempo, mi padrino era presidente de la Canirac. Entonces, una vez a la semana, lo entrevistaban en la radio, hablando sobre cómo iban las cosas con los restaurantes y demás. Esa transmisión no me la perdía, porque al final, él siempre decía, saludos a mi flor más preciada, y yo sabía que se refería a mí. Eso también me daba mucha fuerza. Las paredes del cuarto donde me tenían eran de Tirol, y en mi imaginación veía personajes, y los remarcaba con lápiz. Eran unos monstruos enormes que, según yo, me protegían del mal. Ojalá hubiera podido fotografiarlos. Recé mucho durante todo el cautiverio. Guardaba las servilletas que me daban en la comida y poco a poco iba fabricando un pequeño rosario. Hacía un círculo con bolitas de servilleta y al final una pequeña cruz. Fue algo muy simbólico para mí. Me hacía sentir en paz. Claro que cuando entraban a dejarme la comida, me quitaban todo eso y lo destruían. Me cayeron muchos veintes en esos días. Fue un viaje de introspección muy cañón, porque cuando fui escribiendo las cartas de despedida a mis amigos, me di cuenta que las amistades que tenía eran 100% superficiales. No me sumaban y ya no quería pertenecer a ese grupo. Es curioso que en los momentos más culeros de la vida es cuando te llegan las netas. Eso me pasó en el secuestro. Porque cuando leí las cartas que había escrito, me di cuenta que la Dana de ese tiempo tenía dos personalidades. La sensible, cariñosa y leal que se presentaba con la familia y vivía momentos felices. Y la adolescente vacía y superficial que hablaba de banalidades con sus amigas. Hice un contrato en el que me prometí que, cuando saliera de ahí, iba a ser una persona diferente. Prometí cambiar de amistades y mi forma de vivir. Y lo cumplí. En el momento en el que salí del secuestro, corté tajantemente con los amigos que tenía. Todo en mi vida cambió rotundamente. Hoy puedo decir que mi secuestro fue lo peor y lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque por una parte viví días llenos de miedo, tardes enteras de angustia por saber si me iban a matar ese día, o al siguiente, o en una semana. Pero también aprendí a valorar lo que tenía, a reconocer lo que realmente vale la pena en la vida. Porque yo era una adolescente muy caprichosa. Me la pasaba de antro en antro con mis amigas, siempre con chofer y tratando muy mal a la gente. Por mucho tiempo sentí culpa por la vida que llevaba antes del secuestro, por la banalidad y el clasismo que mis amigas y yo manejábamos en esa época. Me sentía muy hipócrita y falsa, porque vivía una doble vida. Con mis amigas era una escuincla superficial, pero en mi casa era diferente, siempre con una sonrisa y muy agradecida con las personas que trabajaban de servicio. Eran como mi familia. Y creo que fue hasta el secuestro cuando realmente me di cuenta de la vida real, porque yo vivía en una burbujita. Mis papás me protegían mucho. Por ejemplo, una vez hubo un robo muy grande. Agarraron a mi hermano y a su novia en la calle. Casi les dijeron, ¿quién tiene más dinero? Y la novia dijo que ella, protegiendo a mi hermano. Entonces los llevaron a casa de ella y se metieron a robar todo lo que encontraron. Pero después les dijeron, tú eres la que según tiene más dinero. No te creo.
vamos a la casa del joven. Y se fueron para mi casa. Estuvo muy rudo porque ahí amarraron a los suegros de mi hermano con mis papás. Robaron y después se llevaron a mi hermano y los botaron lejos de la casa. Y yo ni me enteré. Así de protegida me tenía mi familia. No querían que yo supiera nada ni que me pasara nada. Yo solo sabía de antros y salidas al cine con mis amigas. Entonces, imagínate cómo fue el secuestro para mí. Hay muchas cosas que olvidé, muchos recuerdos que bloqueé. De repente me daban flashbacks de cosas que viví en el secuestro y es... ¡ay, güey! Por ejemplo, hace como un mes fui a un hotel y cuando vi la perilla de la puerta me acordé de cuando estuve secuestrada, porque no tenía espejo. Y en la perilla era donde me podía ver. Platicaba conmigo. Esa imagen que tengo de mí hablando con la puerta, la tenía olvidada en alguna parte de mi cerebro. Sufrí varios episodios violentos a lo largo de mi cautiverio. Todos los recuerdo con mucha intensidad. Más que nada, los secuestradores utilizaron primordialmente la manipulación, el chantaje y la violencia psicológica, que fue lo que más me ha costado sanar. El 2 de diciembre es el cumpleaños de mi hermano, y me acuerdo que les decía a los secuestradores, por favor, déjame salir, déjame estar con mi hermano. Pero ellos me decían que no, que dejara de molestar. Incluso me dijeron, vete preparando, porque de aquí no vas a salir pronto. Es más, la Navidad la vas a pasar con nosotros. Ve pensando en tu regalo. Y eso me deprimía mucho. Pensaba que iba a morirme ahí dentro. Como dije, hubo un momento en el que la comida empezó a escasear. Ahí la dinámica cambió. Ahora el patrón iba a verme casi diario, cuando antes iba 1 o 2 veces a la semana. Esa última semana conviví muchísimo con él. Me amenazaba y decía, vete preparando, tus papás no quieren soltar el dinero, así que ni modo, despídete de ellos. Vamos a tener que matarte. Fue una semana horrible, llena de psicosis y angustia. Yo lloraba todo el tiempo y me sentía fatal. Tenía los días contados. De repente entraban 4 o 5 sujetos, gritando y golpeando. Cortaban el cartucho al lado de mi cabeza y me amenazaban. Eso lo hacían para meterme miedo, para hacerme sentir insegura y vulnerable. Poco a poco fui aceptando la situación. Me resigné a la muerte. Le escribí cartas de despedida a mi familia y eso me liberó. Pero la culpa nunca me la pude quitar. El ver a mi familia tan destruida el día que salí, esa imagen sigue estando muy presente. No vas a saber quiénes somos, pero vamos a estar a tu lado, observándote. El día que me soltaron estuvo objetísimo. Fue en la madrugada. Estaba dormida y entraron, como era su costumbre, golpeando, amenazando y cortando cartucho a mi lado. Me levantaron y amarraron la almohada a mi cara. Fue horrible. No podía respirar y estaba mareada. Después me aventaron a la cama y me envolvieron en las cobijas. Entre 2 sujetos me cargaron, cual vil bulto, y me aventaron en una cajuela. Durante todo el tiempo me dijeron lo que más temía. Ya valiste madre, rézale a quien tú quieras, porque te vamos a matar. Te vamos a aventar en un pinche cerro donde nadie encuentre tu cuerpo. Siempre pensé que me tenían por la salida de Cuernavaca, porque en ese entonces había muchos movimientos por parte de los maestros donde cerraban tramos de las carreteras, y la de Cuernavaca era una de las principales. Entonces yo veía las noticias, las movilizaciones y los helicópteros que cubrían el evento. Podía escuchar esos helicópteros, o al menos es lo que creo, volando arriba de donde yo estaba secuestrada. Por eso pienso que estaba por allá. Total, me llevaron encerrada en la cajuela durante 2 horas. Yo prácticamente me iba despidiendo de todos. No sabía lo que podía pasar y me había ido preparando para eso. Llegamos al lugar, salieron todos de la camioneta y me aventaron al piso. Me encañonaron y con la pistola en la cabeza. Me dijeron, hasta aquí llegaste. Cuenta 500 y no muevas ni un músculo antes, o aquí te quedas. Me quitaron las sábanas, pero me dejaron los ojos vendados. Me aventaron en una banqueta. Me advirtieron. Vamos a estar siguiéndote por un tiempo. No la vayas a cagar. Acuérdate, no sabes ni quién te secuestró. Así que cuando vayas a Perisur o a Plaza Loreto,
Ten por seguro que vamos a estar ahí, y no vas a saber ni quién te está vigilando. Conté hasta 500. Fue la cuenta regresiva más angustiante de mi vida. No sabía en qué momento iba a sentir el balazo. Me sentí expuesta y con muchísimo miedo. A la fecha lo cuento, y siento un nudo en la garganta, una sensación horrible en el pecho. Me dejaron botada en un barrio súper feo. Recuerdo que yo estaba sentada, con los ojos vendados, una pijama muy ligera, con el miedo latente a ser asesinada, y todavía podía escuchar las burlas y la intimidación de la gente que pasaba a mi alrededor. ¿Por qué tan solita, chula? ¿Te llevo a mi casa? Si ya estás en pijamada, ¿por qué no te vienes a mi cama? Fueron los peores minutos de mi vida. Estaba muerta de miedo. Terminé de contar. Me destapé los ojos e intenté parar un taxi. Fue hasta el 8º intento que me quisieron dar aventón, porque los paraba y me decían: ¿tienes dinero para pagar? A ver, enséñame. Fue muy frustrante. Yo lo que quería era escaparme de ahí. Les decía: por favor, ayúdame. Ahorita que lleguemos a mi casa te pago. Pero no querían. Me decían que no tenían dinero, que estaba loca, que los iba a asaltar y quién sabe qué más. No sé cómo una niña de 17 años, en pijama, llorando, temblando, con la voz entrecortada y llena de miedo, podía hacerle todo eso a un taxista, pero bueno, así fue. Cuando por fin me quiso subir o no, sentí un poco de alivio. Me trepé rapidísimo y le di la dirección de mi casa. Yo iba muy mal, estaba temblando horrible y no lo podía controlar. La sensación de miedo, dolor, angustia y ansiedad me invadía. Venía pensando todo el tiempo en sus palabras. Ni se te ocurra ver por el espejo. Nosotros te vamos a estar siguiendo. Y en cualquier momento podemos arrepentirnos y agarrarte de nuevo. Eso me ponía muy mal. Además, no sabía en dónde estaba. Fue hasta que vi el Estadio Azteca cuando me tranquilicé un poco. Ya sabía cómo llegar a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, el taxista se puso súper pedero. Me gritaba que le pagara y manoteaba horrible. No sé cómo la gente pudo ser tan inconsciente. ¿Qué no me veía? Yo estaba temblando y totalmente ida. Las piernas me temblaban y todavía tenía la sensación de que me estaban siguiendo y que en cualquier momento me iban a secuestrar de nuevo. Cuando bajé del taxi caí de rodillas. Creo que ahí el taxista se dio cuenta de su pendejada y recapacitó. Me ayudó a bajar y me llevó casi cargando a la puerta de mi casa. Nunca olvidaré las primeras palabras que escuché de mi tío, hermano de mi papá. Manuel, tu hija está en casa. Lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Esas palabras me liberaron de todo el horror que estaba viviendo. Somos una familia como de 60 personas y todos estaban ahí cuando llegué. Pero curiosamente no recuerdo mucho ese día. Creo que fui bloqueando cosas. Por ejemplo, hace poco mi mamá me contó que lo primero que le dije fue: por tu culpa me pasó esto. Y es que hubo un día en el que mi mamá, ya desesperada, contestó el teléfono y les dijo: ¿cuánto quieren? Se los doy ya, pero suéltenla. Hijos de la chingada. No se la van a acabar. Y como todo lo que pasaba afuera repercutía adentro, ese día sufrí varios altercados violentos con estos cuates. Toqueteos por parte del patrón y madrazos por parte de los otros. Cuando se ponían nerviosos, actuaban así. Pero bueno, cuando llegué vi a toda mi familia formada en filita, lado a lado del pasillo de mi casa. En eso, escuché una voz a lo lejos que decía: bueno, díganle al señor que ya me voy. Luego pensé: es el negociador. Mi primera reacción fue correr hacia él, gritándole y reclamándole: por tu culpa me quedé más tiempo ahí encerrada. Me iban a matar. Pero no alcancé a llegar a él. Apenas lo vi por la cocina mientras me cargaban para llevarme a otro cuarto. En ese momento yo era un manojo de nervios, la bomba de miedo que tenía dentro y que fui conteniendo a lo largo de todo el secuestro, explotó. Estaba desbordada de furia, resentimiento y miedo. Toda la valentía y la cordura con la que manejé en el cautiverio había desaparecido. Me acuerdo que volteé hacia las escaleras y vi a mi chofer temblando de pies a cabeza. Supe que él había ido a entregar el rescate. Corrí hacia él y lo abracé muy fuerte. Gracias. Cuando reaccioné, vi a mis papás llorando a mi lado.
Alguien quiere saludarte. Volteé hacia el sillón y vi a mi abuela. Lloraba también y tenía en las manos un suéter que me estaba tejiendo. Ella había prometido que cuando yo saliera lo iba a terminar. Y cómo son las cosas, porque justo en el momento en que llegué, ella estaba tejiendo la última parte. Me volteó a ver con lágrimas en los ojos y alzó el suéter. Lo terminé. Fue algo muy simbólico para nosotras. Estuvo muy lindo. El tema de mi secuestro es un tabú para mi familia. He hablado con mi mamá 2 o 3 veces acerca de eso, pero nada más. Con mi papá ni siquiera he tocado el tema, hasta hace poco. Cuando regresé del cautiverio, mi papá me abrazó muy fuerte y me dijo: ya se acabó todo, cerramos este capítulo. Recuerdo que ese día tocaron el timbre como a las 4 de la mañana. Yo me puse como loca. Me paré corriendo y encerré a mis papás en el cuarto. Después fui al cuarto de mi hermano y también lo encerré. No podía controlarme. Vienen por mí, decía. Bajé corriendo a las escaleras y vi en las cámaras de seguridad que era mi nana la que estaba en la puerta. Le acababan de avisar que yo estaba ya en mi casa y quiso ir de inmediato a verme. Estaba decidida a encontrar a esos pendejos. Tenía una furia incontrolable. Quería vengarme un poco de lo que me habían hecho y de la vida que me habían arrebatado. Y no solo afectaron mi vida, cambiaron la vida de todos en mi familia. Por ejemplo, mi hermano, él sufrió mucho. Desde el día de mi secuestro hasta el día de mi liberación. Solo salió 2 veces de su cuarto. Se autosecuestró. Me contaron que un día mi tío, el hermano de mi papá, contestó el teléfono muy enojado. Por favor, no le vayan a hacer algo, se lo suplico, no le corten nada. Era un nivel de desesperación muy grande. Y el negociador lo regañó. Le dijo: no le den ideas a los secuestradores. Si ustedes demuestran vulnerabilidad, de ahí se los van a agarrar. Mi papá también sufrió mucho. Él era el contacto con los secuestradores y eso le generó una carga durísima. Hubo un punto en el que se le cerró la garganta. Perdió la voz por completo. Lo tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Por lo que sé, los secuestradores eran súper violentos con las negociaciones. Si conmigo eran cabrones, con mi familia eran el mismo diablo. Hablaban a todas horas insultándolos y amenazándolos. Era una constante violencia psicológica. Los maltrataron mucho. Uno de los días más ojetes fue cuando les mandaron mi ropa toda ensangrentada y llena de lodo. Les hablaron diciendo que les iban a llevar un regalito y les mandaron en una caja mi ropa. Fue horrible para ellos. Pensaron lo peor, a ver cuándo les llegaba un dedo o un pedazo de mi oreja. Mi mamá me cuenta que pasaron como 5 días sin que recibieran noticias por parte de los secuestradores. Después de que los estuvieran chingando casi diario, de pronto hubo silencio. Eso asustó muchísimo a mis papás. Pensaban que lo peor había pasado, que me habían matado. De por sí mi familia era religiosa y con esto se trepicó la fe. Había un padre que iba a diario a mi casa a las 8 de la noche a oficiar una misa por mí. Entonces, cuando no recibieron noticias de los secuestradores, fueron todos a la villa a rezar. Mi mamá cuenta que justo cuando iban entrando a la casa, regresando de rezar, sonó el teléfono. Era la llamada final pidiendo el rescate. ¿Puedes creerlo? A partir de eso, también me volví más creyente. Cuando llegué a mi casa y vi la sala llena de imágenes y velas, casi como una iglesia, sentí mucha paz. A la fecha es un lugar que tiene una vibra muy bonita. También la entrega del rescate fue algo caótico. Mi chofer tuvo que ir a entregar el dinero a una carretera y parar como 5 veces antes en puntos diferentes. Lo traían de arriba para abajo. Todo para que al final fuera a tirar el dinero en un bote de basura. ¡Qué locura! Por eso me dijo que estaba nervioso. Le daba miedo que alguien más fuera a agarrar el dinero. Además, pasaron muchas horas entre la entrega y el dinero y mi liberación. Como 8. Los traían nerviosísimos a todos. Otro golpe muy duro para la familia fue que, más o menos por la primera fecha que me secuestraron a mi primo. A él lo levantaron en la central de abasto. Pero su secuestro sí estuvo mucho más violento que el mío. No lo torturaban como tal, pero mandaban videos fake a mis tíos donde parecían que lo estaban golpeando.
mientras a él lo tenían todo el tiempo esposado y con los ojos vendados, en un cuartito de 2x2, sin baño y sin luz. Entonces, imagínate, tanto mis tíos como él quedaron traumados. Y eso que su secuestro duró mucho menos que el mío, a lo mejor 15 días. No te vas a ir, no puedes huir de México. Voy a involucrarme en el tema de mi secuestro cuando regresé a la escuela. Mis papás habían inventado toda una historia de que me había ido a Boston a visitar a mi familia para justificar mi ausencia. Entonces, mis amigos no tenían ni idea de por qué las maestras me veían y me abrazaban fuerte diciendo que les daba mucho gusto que estuviera bien, porque ellas sí sabían la verdad. Y así pasó un tiempo, fingiendo que nada había pasado, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que algo era diferente. Cuando llegaba, cambiaban de conversación o lo sorprendía rumoreando por ahí. Mi mamá tenía la idea de mudarnos de México. Seguía muy asustada. Yo creo que fue a la persona que más le pegó el secuestro. Pero les dije, váyanse ustedes, yo aquí me quedo. No voy a huir de esto. Porque ellos ya le habían dado carpetazo al caso. No planeaban seguir con la denuncia. Empecé a dar conferencias de lo que había vivido. No te imaginas la variedad de reacciones que vi. Unos lloraban, otros susurraban cosas. Algunos más veían con horror. Fue una experiencia muy buena para mí porque solté todo el peso que traía cargando. Lloré varias veces y temblé unas más. Fue un paso muy grande en el proceso de aceptación y enfrentamiento. Meses después me vi con el empresario amigo de mi papá. Platicamos sobre nuestros secuestros, que nada tienen en común, pero siempre es bueno sentir que no estás sola en esto. Y se volvió un apoyo muy fuerte en mi vida. Incluso es mi padrino. Él me preguntó, ¿qué quieres hacer? Yo le prometí a tus papás que iba a hacer todo lo posible para que agarraran a tus secuestradores, pero ellos quieren cerrar el caso. ¿Tú qué quieres hacer? Yo le dije que quería seguir con el proceso. No importaba cuándo ni cómo, quería que agarraran a esos pendejos. De ahí, él me puso en contacto con gente de la AFI. Fui varias veces a la AFI, pero nunca hubo un avance. Eso me desanimó mucho. Por eso decidí tirar la toalla. Me ponía las mismas grabaciones y los mismos audios. Solo perdí mi tiempo. Fue con mi última psicóloga con quien me quebré. Ella sacó muchos temas que yo había bloqueado. Por ejemplo, el abuso por parte del patrón. Yo pensaba que si no había penetración o manoseo por debajo de la ropa, no era abuso, pero sí lo fue. Tengo clavadas en la cabeza las manos de ese sujeto. También hablamos sobre la relación con mis papás. Antes de que me secuestraran, yo tenía una relación muy estrecha con mi papá. Pero después del secuestro y al ver que no podía abrirme con él y platicar sobre lo que habíamos vivido, me incliné mucho hacia el lado de mi mamá. Todo eso me llenó de culpa después. Me sentía muy incómoda con el tema. Poco a poco, gracias a Dios, fui quitándome esos complejos y empecé a reconstruir mi vida, pero no fue un proceso fácil. Tuve el apoyo de mucha gente en este proceso y gracias a ellos hoy puedo vivir sin complejos. Soy una persona muy afortunada. También me ayudó muchísimo el platicarlo. Las pláticas que tuve con otras víctimas y conferencias que di fueron fundamentales. Nunca me guardé nada, a excepción del toqueteo de este señor, que sí me tardé en soltarlo, pero de ahí en fuera nada. Pero sí me rebotaron muchas cosas. Cuando salí del cautiverio me costó un trabajo horrible interactuar con la gente. Perdí toda la confianza que tenía, porque antes de mi secuestro tenía muy claro que quería irme a estudiar a Londres, y al final no lo pude hacer. Preferí quedarme en México. Nunca pensé que era lo mejor para mí, sino que había algo en mi interior que decía, no te vas a ir, no puedes huir de México. A lo mejor me hubiera ido mejor profesionalmente allá, o no. No lo sé, pero no se puede regresar el tiempo. Hice lo que hice y punto. Y no me arrepiento. Estudié arquitectura de interiores y aunque no ejerzo, me gusta mucho. Siempre fui buena para el diseño y cuando estaba en la carrera abrí una empresa de diseño gráfico. Pero bueno, la licenciatura la cursé aquí en la Ciudad de México y en ese entonces yo vivía con mis papás en Coapa, así que ellos insistían en que me llevara el chofer,
Pero dije, ni madres, yo me voy en mi coche, porque nunca vendí el coche en el que me secuestraron. Qué cabrón, ¿no? Lo sigo teniendo. Hoy en día está estacionado en casa de mis papás. Ellos lo odian, no lo quieren ni ver, pero yo no estoy dispuesta a venderlo, no sé por qué. Es algo que no he podido soltar. Entonces yo iba a la escuela que quedaba del otro lado de mi casa y poco a poco me empecé a juntar con gente que se transportaba en camión, metro, etcétera. Ellos se volvieron mis amigos y de pronto yo me empecé a mover por la ciudad así, en transporte público. Dejaba mi camioneta en el estacionamiento de la escuela y me iba con mis amigos en pecero. Fue así como poco a poco me fui soltando otra vez. Hoy en día estoy muy emputada con México, con el gobierno que tenemos y más ahora con la situación que estamos viviendo, la pandemia. Cada que salgo a la calle camino con miedo. De nuevo siento ese temor de ver las calles solas, la desesperación en cada esquina. Es una sensación que no tenía desde hace muchos años. Ya no puedo caminar más de 2 calles y sentir angustia. Mejor me voy en bici. Por primera vez en mi vida he pensado en mudarme, porque ya no aguanto. No tengo odio hacia mis secuestradores. Muchas veces me preguntan qué sentimientos tengo hacia ellos, pero no me salen las palabras. Yo creo que ese sentimiento lo tengo totalmente bloqueado. Lo que sí me pesa un poco es no haber seguido con el proceso. Pero como dije antes, las cosas no avanzaban y la verdad perdí la esperanza. El sistema de gobierno que tenemos es una basura. Nunca me resolvieron nada y mejor decidí pasar página. Pero bueno, mi vida y la de mi familia cambiaron a raíz del secuestro. Y aunque fue una experiencia horrible, me hizo mejor persona. Ahora volteo al pasado, veo la persona que era antes y no me gusta nada. Soy lo que soy porque me pasó esto y estoy feliz con la vida que llevo. Integrantes: Brenda Lisbeth Carabez Malfabón, Shady Isabel Salgado Ramírez, Zaira Lisbeth Avilés Sánchez.